Como sabéis, he estado tocando el tema de la escatología, y el tema de la escatología siempre tiene que ver primero, que es algo que normalmente no se hace, pero en el tema de la escatología, de la doctrina, en los últimos tiempos siempre se comienza con la muerte. Lo que pasa es que nosotros comenzamos directamente con la segunda venida de Cristo, con Apocalipsis, etc., ¿no? Pero la escatología siempre se empieza, porque además es normal, es lógico, dónde vamos a ir después de morir. ¿Qué existe después de la muerte, ¿no? Pues es inútil hablar de la segunda venida de Cristo y hablar de la, si no sabemos realmente lo que va a venir después, y si no sabemos lo que es la muerte. Y hemos estado hablando acerca de la muerte, hemos estado hablando acerca de la inmortalidad, es decir, la vida después de la muerte. Hemos estado hablando también acerca del infierno. Como sabéis, como veis, son temas contundentes, son temas importantes que normalmente se pasan de puntillas, o normalmente tampoco ni siquiera se tocan, pero son temas bíblicos y temas importantes. Las últimas 2 semanas hemos estado hablando acerca del infierno, acerca del infierno. Vuelvo a repetir que este no es un tema agradable, ni para mí, ni para vosotros, ni para nadie. Aquel que se complazca en predicar del infierno está enfermo, algo le ocurre, porque yo prefiero predicar del cielo, prefiero predicar de las oraciones, de la santidad, del amor, antes que hablar del infierno. Pero como dije, la Biblia lo habla, la Biblia lo toca. Por lo tanto, el predicador está llamado a predicar todo el consejo de Dios, nos guste o no nos guste, todo el consejo de Dios. Y también recordaréis que hace 2 semanas o 3 comenté que mi corazón me dice que no. Mi corazón me dice que no. Ojalá no exista el infierno, ojalá nos llevemos una sorpresa, y ojalá los que no son cristianos, los que no son creyentes, desaparezcan como algunos proclaman, y ya está, Ojalá, me encantaría que la gente no pasase toda la eternidad en el infierno. Eso es lo que dice mi corazón. Pero mi mente me dice otra cosa completamente diferente, porque como tú lees la Biblia y tú vas leyendo textos y textos y textos, y la enseñanza incluida de Jesús, tú no puedes dejar de evitar y de decir que la Biblia habla mucho acerca del infierno. Habla mucho acerca del infierno. Por lo tanto, cuando la Biblia da tanta información acerca del infierno, es por algún motivo, es por alguna cosa, y no podemos ocultarlo. Y hay que predicar con amor siempre, sin ningún tipo de recocleo, ningún tipo te lo advertí que vas a ir al infierno, de ira, no. Hay que predicar siempre con lágrimas. Cuando se predica acerca del infierno, cuando hablamos con alguien acerca del infierno, tenemos que hablar con lágrimas y con mucho amor. Pero como estoy diciendo, la Biblia da mucha información y realmente no podemos ocultar en ningún momento lo que la Escritura nos enseña acerca del infierno. Y vimos la semana pasada una de esas palabras sinónimas que aparecen en la Escritura acerca del infierno, como es el Seol. Recordáis que estuvimos hablando del Seol y vimos que el Seol es la palabra hebrea para designar el lugar de los muertos, y la palabra Hades en el Nuevo Testamento es la misma palabra, pero en griego, que designa lo mismo, el lugar de los muertos. Y vimos que el Seol vimos algunos textos y vimos algunas cosas interesantes acerca del Seol, el lugar de los muertos. Vimos que es un lugar de silencio. Vimos que es un lugar donde no se alaba a Dios, evidentemente, porque no se tiene una relación con Dios. Vimos que es un lugar donde no se hace absolutamente nada. Pasan los días, los meses, los siglos, y no se hace absolutamente nada. Es horroroso. Y vimos también que es un lugar de sombras y de oscuridad. Un lugar de sombras y oscuridad. Eso es lo que vimos la semana pasada con respecto a esta palabra Seol. Ahora bien, la Biblia nos habla también de otros términos, de otras palabras sinónimas también acerca del infierno. Y todas tienen su enseñanza. No solamente nos habla del Seol como sinónimo del infierno, sino que también hay otras palabras como por ejemplo el abismo. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 26 al 33. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 33, que dice así: Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito,
y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaban que no los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Gracias, Pablo, por el agua. Este es un texto interesantísimo, como tantos otros textos, sobre todo textos que nos hablan acerca de los demonios, del diablo. Es un texto interesante. Yo no voy a entrar plenamente en este texto porque no es mi cometido en esta mañana. Mi cometido es hablar un poco de otras palabras que tienen que ver con el infierno, y una de ellas está aquí. No voy a meterme en el texto, lo podré dejar para otra ocasión. Lo que sí quiero aquí resaltar en el texto son dos cosas. La primera es que en ese texto que hemos leído, los demonios tienen miedo a un tormento. Esto es interesante. Los demonios tienen miedo a un tormento. Dice en el versículo 28. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Te ruego que no me atormentes. Es interesante porque aquí se nos remonta un mito, porque pensamos que los demonios no sufren, que sufrimos los seres humanos a consecuencia del pecado, que el dolor es algo inherente al ser humano. Pero la Biblia nos dice que no, los demonios también sufren. Los demonios también lo pasan mal, como no podía ser de otra manera, porque también ellos se rebelaron contra Dios Padre. Es decir, aquí el demonio está atormentando a un chaval, a un muchacho, a un hombre, lo está atormentando, lo está haciendo pasar muy mal, está haciéndole sufrir mucho, y sin embargo el demonio no quiere sufrir. No quiere que, como dice aquí, te ruego que no me atormente. Es decir, yo sí puedo atormentarte a ti, yo sí puedo hacerte daño a ti, pero yo no quiero recibir tormento. Esta es la ley de siempre. No solamente pasa con nosotros, también pasa con los demonios. Es decir, nosotros los seres humanos hacemos sufrir a otros. Los seres humanos somos capaces de hacerlo peor con otras personas, pero no queremos que nos lo hagan a nosotros. No queremos que nosotros podemos matar, podemos destruir, podemos asesinar, podemos murmurar, podemos hacer muchas cosas malas, pero no queremos que nos lo hagan a nosotros. Y vemos que los demonios son exactamente igual. Ellos pueden y quieren y desean, y es algo natural, tristemente, en ellos, que quieren hacer el daño, pero no quieren sufrir. Esto es interesante. No quieren sufrir, no quieren que Jesús le atormente. La segunda cosa que quiero resaltar de este texto es que el lugar de tormento se le llama el abismo, versículo 31, y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Le rogaba que no los mandase a ir al abismo. ¿Qué es el abismo? ¿Qué es el abismo? ¿Dónde está el lugar ese? ¿Era el despeñadero que se tiraban ahí? ¿Los cerdos? ¿Dónde es? ¿Qué dice la Biblia acerca de este abismo? El lugar de tormentos para los demonios. Vamos a Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 11. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 11. Y dice así: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra,
Las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este es un texto interesante. Yo obviamente, como he dicho antes, mi intención no es meterme ni en el texto que hemos leído antes, ni en este texto, solamente es resaltar lo que en estos textos nos hablan acerca del abismo. Este es un lenguaje figurado, como en Apocalipsis. El Apocalipsis está lleno de símbolos, de imágenes. No podemos, el retrato, lo que se nos dice aquí de los demonios, no pensemos que los demonios son así, como está. Esto tiene toda su explicación, tiene toda su explicación, que no voy a entrar ahora, porque no, como he dicho, no es el momento, pero eso, los que leían este libro, Apocalipsis, al principio lo entendían perfectamente lo que estaba diciendo, lo que estaban hablando. Nosotros con el paso del tiempo, pues no llegamos a entender bien esta terminología porque nos parece dantesco, ¿no? Algo que no podemos calibrar ni con nuestra mente ni con nuestra imaginación. Pero sin embargo, fijaros que una de las cosas que encontramos aquí en este texto es que por alguna razón divina que solamente Dios sabe, vuelvo a recordar, hermano, que las cosas secretas pertenecen a Dios. Y las que nos ha revelado, nos lo ha revelado, pero las cosas secretas pertenecen a Dios y hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos. Ni podemos interpretarlas, ni podemos saber realmente qué hay más allá de lo que Dios nos ha revelado. Pero una de las cosas que vemos aquí en este texto es que hay una serie de demonios que están recluidos en el abismo. Hay una serie de demonios que están aquí, que están recluidos en el pozo del abismo. ¿Por qué están recluidos? ¿Desde cuándo están recluidos? Pues en alguna otra parte de la vida que veremos ahora lo veremos también. Pero aquí se dice que están recluidos en el abismo. Y vemos que vemos en el versículo 1 que nos dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vino una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Quién es esta estrella? ¿Quién es esa estrella? A lo largo de los años y de los siglos ha habido diversas interpretaciones acerca de quién es esta o de lo que es esta estrella. Hay diferentes opiniones. Hay algunos creyentes, algunas personas que piensan que se refiere a Satanás. Que se refiere a Satanás. ¿Recordáis que Jesús mismo dijo: vi a Satanás caer del cielo? Pues algunos piensan que esta estrella que se cae del cielo es Satanás. Otros piensan que es un líder mundial, concretamente el anticristo. Y otros piensan que es un ángel de Dios. ¿Qué es mi opinión? Yo creo realmente que este texto, lo que nos está hablando aquí, es de un ángel de Dios. Después explicaré también el porqué, pero fijaros que en la Biblia nos dice que en este texto, este ángel de Dios tiene 2 misiones. La primera la vemos aquí claramente: abrir el pozo del abismo. Abrir el pozo del abismo. A mí me sorprendería mucho que el demonio, el diablo, tenga el pozo del abismo, porque la Biblia nos habla de que las llaves siempre las tiene Cristo. Y Cristo delega sus llaves en ángeles o quien, pero no la delega en los poderes demoníacos. Y fijaros que este ángel, esta estrella que está cayendo, pues tiene la llave del pozo del abismo. Estos demonios están ahí durante siglos y siglos y siglos, ahí en ese pozo. Y este demonio, este ángel, esta estrella que cae, tiene el pozo y libera a los demonios. Y los demonios salen del pozo. Han estado encerrados ahí durante muchísimos siglos. Ahí desde el designio de Dios para ellos. Posiblemente desde la caída, el pecado. Están ahí. Y esta estrella abre la llave y los demonios salen. ¿Qué es lo que hacen los demonios en el momento en que salen? Pues lo momento que hacen es que se unen a los demonios que ya están libres aquí en la tierra, en la potestad del aire. Se unen a los demonios que están ahí y hacen el mal. Y dice el texto: durante 5 meses van a torturar, van a hacer sufrir, van a hacer daño. No van a matar, porque se le dice claramente que no van a matar. Tampoco van a hacer daño a la naturaleza.
Bien, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, fijaos. Y durante 5 meses van a estar haciendo el mal, van a estar dañando a la humanidad, van a hacer daño a la gente, y va a ser algo realmente terrible durante esos 5 meses. Aquí encontramos que una de las cosas que hace esta estrella caída es abrir el pozo del abismo y liberar a los demonios que están prisioneros, y durante 5 meses en el plan de Dios van a hacer daño en la tierra. El segundo cometido de esta estrella, de este demonio, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, y dice así. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Y veis que está hablando de ángel, ya no está hablando de estrella. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto es interesante. El ángel primero lo que hace es abrir con las llaves, abrir las puertas del abismo, y los demonios salen durante 5 meses. Y vemos también cómo después de ese tiempo, vemos también como el ángel que abre, el ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Antes abre y ahora cierra, con una gran cadena en la mano. Esto es interesante porque después de este ataque satánico durante 5 meses, este ángel ata a Satanás y lo envía al lugar, al abismo, durante 1000 años. Durante 1000 años. Y fijaros que durante 1000 años el diablo y estos demonios están encerrados. Es lo que conocemos en la Biblia como el milenio. Como el milenio. El milenio tiene diversas interpretaciones. Hay gente que piensa que ya estamos en el milenio. Hay gente que piensa que desde el momento en que Cristo murió y resucitó, este tiempo hasta la segunda venida es el milenio. Otros piensan que no. Otros piensan que en un milenio literal, es decir, que habrá un momento en el que, como aquí se dice, Cristo reinará durante 1000 años. Y durante esos 1000 años habrá paz y armonía. Habrá paz porque el diablo y sus demonios están en el abismo. Entonces no habrá cosas humanas, habrá imperfecciones, porque seguiremos en un mundo de pecado y de imperfecciones humanas, pero no estará el autor del mal, no estará el demonio, los diablos, para hacer daño en la tierra. Así que durante 1000 años Cristo reinará, el bien estará en la tierra, habrá paz y concordia en la tierra, y el autor del mal, el diablo y sus demonios, estarán durante esos 1000 años en el abismo. Y cuando pasen los 1000 años, en el plan de Dios, cuando pasen 1000 años, serán sueltos otra vez y harán de la suya. Capítulo 20, versículos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Repasemos un poco lo que he dicho hasta ahora. Hay un lugar que se llama abismo. Hay un lugar donde hay una serie de demonios prisioneros, que es el abismo. Hay un lugar que en los últimos tiempos serán liberados estos demonios que están en el abismo y harán el mal durante 5 meses. Y después vemos también que durante 1000 años serán atados el diablo y sus demonios, el diablo que anda suelto, serán atados también allí, que estarán 1000 años.
Y durante esos 2000 años no habrá ataques demoníacos. No habrá, hasta que vuelva, hasta que acabe el reinado de Cristo milenial, en los 1000 años de Cristo, y volverá a salir hasta el último momento, que ya, como dice aquí, donde está, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de azufre y fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta. Este será el destino final. Este será el destino final de los demonios del diablo, de la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este será el final del diablo y los demonios. Y para terminar este punto, quiero decirte que estos demonios que están en el abismo también tienen su propio rey. Volvemos al capítulo 9 de Apocalipsis, capítulo 9 de Apocalipsis, y nos dice lo siguiente en el versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Es interesante porque Abadón es una palabra hebrea y Apolión es una palabra griega, y los dos significan lo mismo. Los dos significan destructor o exterminador. Destructor o exterminador. Es decir, en este lugar de tormento, en el abismo, no estará el diablo, pero sí tiene un lugar teniente. Sí tiene un lugar teniente. Ese lugar teniente, como queramos llamarlo, es el jefe de los que están en el abismo, de los demonios que están en el abismo, que se llama Abadón en griego y Apolión. Abadón en hebreo y Apolión en griego. Y durante esos miles de años que estos demonios están atados, tienen su lugar, tienen un lugarteniente, tienen un jefe. Ese jefe, cuando al final sea liberado, ese jefe se convertirá en el lugarteniente del diablo, porque el diablo será el dueño, será el responsable, será el jefe de ellos. Pero en el abismo estarán liderados, por decirlo de alguna forma. Su jefe será este demonio destructor o exterminador. ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué pienso que realmente aquí no es el diablo el que ha cogido las llaves del abismo? Pues uno de los motivos por los que creo que no es el diablo, sino es porque la Biblia nos dice que el diablo no está encerrado. La Biblia nos dice que el diablo no está encerrado, la Biblia nos dice que el diablo está suelto. La Biblia nos dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. El diablo, Dios lo mandó a esta esfera y es el príncipe de la potestad del aire. El diablo no está en el abismo, está suelto. Hasta tal punto está suelto que tentó a Jesús. Si hubiese estado en el abismo, que está encerrado, es imposible que hubiese tentado a Jesús. Hay un grupo de demonios que por alguna razón están en el abismo, que serán liberados, pero no es el diablo y muchos de sus demonios, porque hay muchos de sus demonios que están libres, que están aquí. Están aquí. Dios los desterró aquí y están aquí. Por lo tanto, no puede ser que aquel que dice la Biblia que está libre en esta esfera, en el principio de la potestad del aire, y aquel que tentó a Jesús esté en el abismo, porque en el abismo están encerrados, no son libres hasta el momento en que esa estrella lo haga. Por lo tanto, ese es mi argumento, creo que es de peso, para pensar que realmente no es el diablo, sino los demonios que tienen su jefe, pero que ese jefe, cuando salga liberado, se unirá a los demonios que ya están aquí y se estarán bajo la autoridad del diablo. Otra palabra que se emplea en la Biblia, aparte del abismo, otra palabra que se emplea en la Biblia para hablar del infierno es el tártaro. El tártaro. No confundir con una buena tarta, no. El tártaro. ¿Qué significa el tártaro? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, etcétera, etcétera. Fíjate que dice aquí: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, dice aquí. Y vamos ahora también a Judas,
versículo 6. Judas, versículo 6. Y mirad lo que dice en Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Es decir, los dos textos, tanto el de Pedro como Judas, son muy parecidos. Prácticamente dicen lo mismo. Y aquí, fijaros que en los dos textos se nos habla de ángeles que pecaron. De ángeles que pecaron. En los dos textos se nos habla que están en oscuridad. En oscuridad. Esa palabra oscuridad y prisiones de oscuridad es la palabra tártaro, prisiones de oscuridad. Es la palabra lo que se ha traducido aquí como prisiones, pero la palabra en el original es tártaro. Es un lugar de prisiones donde los demonios están prisioneros. En Judas se nos dice, esta en propia morada nos ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Y en segunda de Pedro nos dice que los arrogándolos al infierno le entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Es decir, son casi copiados, casi literalmente el uno del otro, y nos está diciendo que hay un lugar que es en la palabra, en el griego es tártaro, prisiones de oscuridad. Es decir, la Biblia nos habla de que hay un lugar que es el Seol. La Biblia nos habla que hay un lugar que es el abismo. Y la Biblia nos habla que hay un lugar que es el tártaro, que es prisiones de oscuridad. ¿Y qué sabemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué entendemos acerca de estas prisiones que nos hablan de este lugar, del tártaro? Pues algunos piensan, algunos intérpretes, algunos eruditos, comentaristas, piensan que es lo mismo que el abismo, que al fin y al cabo es algo sinónimo, que es lo mismo que el abismo. Sin embargo, para mí hay una diferencia fundamental. En el abismo salen, aquí no salen. En el abismo vemos que salen durante 5 meses. En los dos textos que vemos en Judas y en Pedro, no salen. Están ahí hasta el último momento. Por lo tanto, creo que es algo diferente. Creo que es algo diferente al abismo, porque en el abismo hay un momento en la historia que salen. Otra cosa que podemos preguntar, ¿y por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? Aparte de la voluntad de Dios, aparte de la soberanía de Dios, ¿por qué algunos demonios los puso en el abismo? ¿Por qué otros están libres? ¿Y por qué, digamos, a estos demonios lo metió en estas prisiones de oscuridad? Pues hay diversas interpretaciones también. Hay diversas interpretaciones. Hay personas creyentes que piensan que se está haciendo referencia a aquellos ángeles que cuando vemos en el capítulo 6 de Génesis, aquellos ángeles, aquellas personas que tuvieron relaciones con la raza humana y como recordáis del texto de Génesis, dio lugar a una raza de gigantes. Pero hay eruditos que piensan que esos hombres, esos seres que se unieron con los hijos de Dios, dice, que se unieron con las mujeres, como que vieron en la belleza de las mujeres y se unieron con ellas, tuvieron relaciones sexuales y de ahí nació pues esta raza de gigantes. Hay creyentes, hay una opinión importante de cristianos que piensan así, que eso ocurrió. Después hay otros textos que nos dicen que, por ejemplo, los ángeles no tienen sexo. ¿Y cómo se puede decir una cosa así? Y no aparece más en la Biblia nada acerca de ese tema. Pero hay creyentes que piensan eso, que se refiere a una fusión, digamos, entre los demonios y las mujeres. Otros piensan que no. Otros piensan que lo que está haciendo referencia es a la genealogía de Sem, que se contaminó con la genealogía de Caín, y que la genealogía de Sem estaba viviendo una vida de santidad cerca de Dios. Y sin embargo, cuando se juntaron con la genealogía de Caín, las mujeres que venían, que procedían realmente de toda esa genealogía del pecado, ahí comenzó, digamos, fue lo que se interpreta de esta fusión, la unión de pecados, digamos, de pecadores de la genealogía de Sem y la unión de la genealogía de Caín, que eran pecadores. Esa es otra de las interpretaciones para este asunto. Independientemente, hermanos, de lo que podamos pensar, si fueron demonios cohabitando con ustedes, o si fue la genealogía de los santos de la genealogía de Sem,
contra los de Caín. Y independientemente de lo que pensemos sobre ello, porque hay cosas que nunca entenderemos bien del todo, deciros, en mi opinión, y me voy a buscar, como hemos hablado antes, en mi opinión, yo creo que está hablando aquí de la genealogía de Sem. Respeto a aquellos creyentes que piensan que viene de los demonios se juntaron con Moisés, lo respeto, pero yo no veo en la Biblia realmente indicios de eso. Pero entiendo que es un tema problemático, es un tema difícil y puedo entender las diversas posturas que hay. En mi opinión, fueron hombres que se juntaron con mujeres que vivían, hombres que vivían santamente y mujeres que después esa genealogía de Caín estaban viviendo en pecado. Pero sea como sea, lo importante aquí, hermanos, es que, como he dicho antes, Dios nos ha revelado lo que ha querido revelar. Y a veces encontramos más preguntas que respuestas. Y encontramos que hay respuestas que no todo el mundo satisface. Pero eso no significa que tengamos que pelearnos, y yo no voy a pelear con nadie que piense que esto es algo de los gigantes, es algo de los demonios, no voy a pelear, porque a mí me parece, como yo no estuve allí, y la información que nos da la Biblia es una información lo suficiente para que sepamos, para que tengamos alguna idea de lo que pasó, pero hay cosas que son muy complicadas y no podemos entender del todo. Pero por alguna razón, y eso sí lo entendemos, por alguna razón Dios preparó un lugar para esos demonios. Dios preparó un lugar para estos demonios en prisiones de oscuridad. En prisiones de oscuridad. Es decir, Dios preparó un lugar en el abismo para un tipo de demonios. Y Dios preparó otro lugar que se llama prisión de oscuridad, Tártaro, para otro tipo de demonios que hicieron esto que estamos viendo en Génesis. Es decir, en un momento dado podemos ver que para resumir, los demonios, hay unos demonios que están sueltos. Y la Biblia lo dice en varias ocasiones. Aquí, en el príncipe de la vida, en la esfera de la tierra. Por otra parte, la Biblia nos dice que hay una serie de demonios que están en el abismo y que van a salir al final de los tiempos, en el plan de Dios, cuando Dios le saque el ángel, abra las llaves del abismo y sacan a los demonios para hacer daño. Y también nos dice, por otra parte, que hay otro lugar donde están los demonios que se llaman el Tártaro, las prisiones de oscuridad. Y hay otra palabra para describir al infierno, y esta es un poco más conocida, creo, que es la palabra Gehenna. Ahora veremos algún texto. Esta palabra Gehenna es una transliteración de la palabra hebrea Geinom, que significa valle de Hinnom. Valle de Hinnom. Y se traduce muchas veces como infierno. Se traduce muchas veces como infierno. Y Jesús la empleó. Jesús es la palabra que empleó más a la hora de hablar del infierno. Venid conmigo a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 22. Mateo, capítulo 5, versículo 22. Y mirad lo que dice. Mateo, capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga falso quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra que aquí se traduce como infierno, en el original es Gehenna, con G y con dos N, Gehenna. Lo mismo en los versículos 29 al 30 del mismo capítulo, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y otra vez la palabra que aquí se traduce como infierno es Gehenna. Cuando Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando, los oyentes estaban escuchando del lado de Jesús la palabra Gehenna. Los traductores, a la hora de traducir, algunos traducen infierno, Gehenna, el problema, como he dicho antes, es difícil de traducir esta palabra. Y a veces traduce como infierno, como prisión de oscuridad, como Seol. Son palabras difíciles de traducir, pero aquí Jesús, que es el que habla más, está hablando de ese lugar, de la Gehenna. Capítulo 10, versículo 28 de Mateo. Capítulo 10, versículo 28.
Y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y otra vez emplea la palabra. Y así podemos seguir, capítulo 23, en el versículo 15, el versículo 23, en otros textos también. Cada vez que Jesús habla del infierno, emplea la palabra Gehenna. ¿De dónde viene esta palabra? Pues esta palabra Gehenna procede del sur de Jerusalén, donde había un valle donde se juntaban todos los escombros y la basura de la ciudad, y había un fuego continuo para quemar los escombros y la basura. Tú pasas por el sur de Jerusalén y no sé si hay vertederos de basura, hermano, hay vertederos de basura que son gigantescos, que están siempre ahí, que huelen mal, y tenemos en Sevilla, vertederos de basura y en otras partes donde la basura siempre la en los sitios, en muchos sitios. Pues ahí era digamos, siempre estaban ahí y se quemaba la basura. Es decir, y durante todo el día tú veías el fuego continuo de la basura que se consumía, del humo del fuego que se daba consumiendo a la basura. Antiguamente era un lugar donde se adoraba al dios Moloch. Al dios Moloch. Dice en 2 Reyes capítulo 23, versículo 10: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloch. En 2 Crónicas capítulo 33, versículo 6 dice: Manasés pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. En aquel momento, en aquel sitio, sabéis que Moloch era un dios que tenía así, era como de bronce, grande, tenía unos brazos y los brazos tenían una especie de palangana. Esa especie de palangana era de fuego, y tenía, estaban así el dios, y lo que se hacía entre los cananeos, lo que hacían era como una alabanza a Dios, como una adoración a su Dios. A los primogénitos los quemaban en el fuego. A los bebés que nacían primogénitos los quemaban ahí, en ese sitio, los tiraban ahí. Era un holocausto, un sacrificio que hacían a sus dioses. Israel lo hizo también durante un tiempo. En el reinado de Manasés fue terrible, porque el propio Manasés, como hemos leído, también lo hacía. Y había judíos que, como hacían los países de al lado, copiaron esa idolatría y a los primogénitos los metían allí y los quemaban vivos. Los quemaban vivos como adoración. Y ese lugar era el valle del hijo de Hinnom. Eso es como se llamaba. Con el paso del tiempo se convirtió en el valle de Hinnom. Y con el paso del tiempo, con esa transliteración, es el valle de la Gehenna. El lugar donde quiera que tú estuvieses en Jerusalén, tú veías salir un humo, producto de que todo el día las basuras y los escombros se quemaban allí. Y Jesús tiene en mente esa imagen. Y todo el mundo, todos los judíos sabían lo que era, los miembros de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén sabían lo que era eso. Es decir, cuando Jesús dice el infierno, el Gehenna, ya saben a lo que está refiriendo. Es decir, vais a estar toda la eternidad así, como ese valle, como ese lugar de fuego, así vais a estar siempre por la eternidad. Eso es lo que ellos sabían, entendían, y Jesús, cuando dice eso, ellos entienden perfectamente lo que está diciendo. Así que fijaros, hermanos, que en esta mañana he procurado torpemente, pero porque es un tema muy complicado, he procurado decirte que no solamente hablamos, la Biblia nos habla acerca del Seol, que vimos la semana pasada, sino que también la Biblia nos habla del abismo, y que hay una serie de demonios que están en el abismo, y que al final de los tiempos del plan de Dios se les dará libertad para salir, y harán daño durante 5 meses, y se unirán a los demonios que ya están fuera. Y después ese mismo ángel cerrará la llave del abismo, y estará encerrado, el diablo incluido, estará encerrado durante lo que conocemos como el milenio. Te he dicho también que hay otra palabra que es prisión de oscuridad, el Tartar, que es donde en el plan de Dios hay otros demonios que están ahí recluidos, que están ahí, que hicieron el mal, que hicieron algo malo, y Dios y no tienen libertad, no salen de esas prisiones de oscuridad. Y como último te he dicho que está la palabra Gehenna.
el Valle de Hinnom, la palabra que Jesús usa más para hablar acerca del infierno, y que todo el mundo sabía porque estaba ahí el fuego continuo de la quemadura, de quemar los escombros y la basura, y que procedía de cuando en aquel tiempo, como hemos leído en Segunda Reyes y en Segunda Crónica, se quemaba tristemente en aquel valle a los primogénitos de los cananeos, y tristemente de los judíos. Esto es lo que te he dicho en esta mañana. Como te he dicho, pues torpemente, son temas muy complicados, lo he intentado hacer lo mejor posible, pero quería preguntarte, normalmente, hermanos, el predicador, y yo en este caso también, normalmente yo siempre termino las predicaciones con una aplicación. Yo creo que la predicación tiene que ser, siempre tiene que terminar con una aplicación, porque tú dices, bueno, a mí se me ha predicado, se me ha dicho esto, pero ahora, ¿de qué me sirve a mí mañana? ¿De qué me sirve a mí en el día a día esto que estoy escuchando? Entonces la predicación siempre termina con la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Pero aquí me voy a callar, porque me gustaría que lo hicierais vosotros. Llevo 3 semanas predicando sobre el infierno. Algunos podrán pensar mucho tiempo, otros podrán pensar poco tiempo, otros podrán pensar vas a continuar, otros podrán decir, ¿y esto qué me importa ni el infierno para mañana lunes cuando voy a trabajar o estudiar? ¿No? ¿Qué afecta la enseñanza del infierno en mi vida? ¿De qué me afecta? Es importante realmente hablar del infierno cuando hay tantas cosas en la vida para hablar. Entonces, voy a pasaros a vosotros el testigo. Y me gustaría que vosotros contestarais honestamente. ¿Hay alguna aplicación en mi vida para el tema del infierno? ¿Qué puedo yo sacar para mi vida, para mañana lunes? ¿Qué puedo sacar yo de esta enseñanza del infierno? ¿Está bien predicar sobre el infierno? No, es una tontería, una pérdida de tiempo. Meternos en un marrón. Es una leyenda. He intentado decirte que esto es algo real. Esto es algo, la Biblia lo pone. Pero quería decirte, para terminar, que tú des la aplicación. ¿Qué significa para ti el tema del infierno para mañana lunes? ¿Quién quiere comenzar? Para mí me bendice mucho porque he comprendido que el infierno existe y que Jesús es el que me ha quitado del infierno y de una perdición eterna. Y que eso es lo que yo tengo que predicarle a las almas, que si no se entregan al Señor van a tener un infierno y una perdición eterna. Y una oscuridad sin lejos del Señor. Eso es lo que a mí me motiva. Esta predicación. A mí también me ha ayudado porque... ¿Os enteráis? A mí también me ha ayudado porque el concepto del infierno lo teníamos globalizado así. El que tú lo hayas explicado esta semana, pues nos abre una visión para predicar a nuestros familiares, para que intentar que conozcan al Señor y no vayan a ese sitio. Nos abren la mente de decir, oye, que no quiero que mis familiares y predicarle, oye, que tienen que convertiros, que es un lugar real, que es un lugar como tú lo has explicado, ¿no? Entonces nos ha abierto, para mí me ha abierto más la mente, ¿no? Y me ha hecho comprender más lo que es ese lugar y donde queremos que la gente, nuestros seres queridos y el vecino, los familiares, pues no. Al estar muchas veces desconocidos, pues a lo mejor no nos abre tanto el tener que predicar, pero ahora ya sabes, conociendo un poquito, porque tampoco es una cosa que seamos expertos, pero unas pequeñas pinceladas que abren más la mente de decir, oye, si yo no quiero ir, no quiero que nadie vaya. ¿Alguien más? Que nos debe impulsar para el Evangelio. Así es. La palabra cuando antiguamente ¿Os enteráis? ¿Puedes quitar el aire,
Manolo, porque pasa un momentito, ya nos vamos a terminar, que se escuche bien. Ahí, gracias. Ahora va a ser diferente. Y con el micro también. Gracias, Lara. No puedo yo decir ahora mismo la palabra que decir aquel hombre que hacía mataba a un hombre y la tribu lo condenaba a no hablarlo y se moría porque no tenía con quién hablar. ¿Cómo era esa palabra? Ay, por favor, sí. Repítelo otra vez. A ver. Se llama un hombre que lo condena en su tribu o en su pueblo. Y la condena era que nadie le hablara. Y ese hombre se moría. Se moría de estar en ese silencio. Entonces, yo que a mí, en mi mente me pasa que muchas veces, como ahora no encuentro la palabra que viene en la Biblia, vamos, y resulta que me encuentro aislada de una manera y me duele y tengo tristeza, pero yo sé que me está salvo, ¿no? Porque me pasa muchas veces y he salido. El infierno es una cosa, vamos, y las personas que vivimos con ese tema decimos, que estoy pasando el infierno. Entonces el infierno es siempre, 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 en soledad y sabiendo, como yo sé, que me lo mejor con la misericordia de Dios, pero que ellos no tienen el perdón de Dios, porque son incapaces de decir, Señor, perdóname, Señor, yo creo en ti, o ayúdame, necesito encontrar un camino. Y se mantienen en una soberbia, porque no entienden del perdón de Dios que los amó hasta perdonar. Lo salen y están ahí en ese bucle eternamente. Y eso es horrible. Gracias. ¿Alguien más? Sí, aparte de todo esto, en base a lo que aparece en la Biblia, yo creo que hay varios infiernos. Uno, infierno, ¿no? Exclusivamente para los santos. El Tártaro, donde no ese infierno donde van a que salgan, pero no solamente ellos. Y después está el que habla el Señor, ese infierno de fuego, que ese sí, ahí sí la desde el punto de vista de un cristiano, hombre, egoístamente, eso no va con nosotros, egoístamente, pero somos egoístas, o debemos ser egoístas. Aunque eso no vaya con nosotros, si va, no puede ir con otra persona. Es una realidad que tenemos que hablar del Señor, y no solamente del temor de Dios, sino del temor del cielo. Hay muchas formas de predicar, hay muchas maneras de llegar a las personas. Hay personas que
pero tenemos que tener en cuenta y conocimiento de lo que es el infierno. Bueno, Ha sido bonito aprender la tipología, los nombres, las escalafones. Yo me quedo de esta serie en la gracia. Aunque la salvación es un regalo divino, gracias, Señor, porque me ha librado de eso. Gracias porque viniste, moriste, y sabiendo lo que es eso, porque hemos tenido tres charlas de una hora, 3 domingos. Pero el Señor sabe lo que es eso. Hasta tal punto sabe lo que es eso, que dice, yo no quiero que ellos pasen por eso. Porque tiene que ser horrible. Y ahí entra la gracia. Y yo me quedo con eso. Gracias, Señor. Entonces, para mañana la aplicación es, gracias, Señor. Gracias porque tú sí sabes. Nosotros hemos percibido Ginón, Gemna, Abismo y 4 cosas. Pero Él estaba antes de que se fundara el mundo, los cielos, la tierra, el infierno, todo. Sí lo sabe. Y ahora comprendes la palabra gracia. Y mañana, en mí, no solo, como decía mi madre, mi hermana, o Fernando, o Carmen, de hablar del Evangelio y que se nos llene la boca, sino mañana es decir, wow, Señor, gracias. Gracias. Y esto que yo iba a hacer con temor y temblor, que tú lo has, digo, Señor, yo quiero ocuparme de mi salvación cada día. Y gracias. Gracias por ese regalo. gracias. Sí. Yo, por ejemplo, veo en el mensaje del infierno un tema muy poderoso a la hora de predicar, muy poderoso. Concretamente yo en mi caso, ¿no? Hay 2 temas en la Biblia que es el amor de Dios y otra la perdición eterna, el infierno. Concretamente en mi vida, cuando a mí me predicaron el Evangelio, me lo predicaron a través del infierno. No me presentaron el amor de Dios, pero me dijeron, cuidado, si no te conviertes, si no crees en el Señor Jesucristo, vas a ir a la perdición eterna. Y además, concretamente fue una noche en la que se cerró una niebla espesa y parece ser que, ¿cómo se puede decir? La escena estaba todo acompañando todo aquel mensaje. Pero yo creo que la Biblia, como tú has dicho, cuando trata el tema del infierno, que es un tema peleagudo y complicado de explicar y de entender, porque hay muchas imágenes que no entendemos, muchas palabras que no comprendemos, nos podemos hacer una pequeña visión de lo que es el infierno, pero realmente no somos conscientes de lo que es el infierno, porque es complicado explicarlo, es complicado entenderlo, ¿no? Es profundo, es un tema muy profundo, pero la Biblia lo trata. Si la Biblia lo trata es porque es importante. Entonces, en base a ese tema tan importante que trata la Biblia, como es el infierno, la perdición eterna, es un mensaje muy poderoso a la hora de predicar, porque habrá gente que se lo tome a broma, pero habrá gente como yo que yo entré en pánico. Yo tuve miedo, porque yo me veía diciendo, bueno, es que si yo no doy este paso de fe, mi destino va a ser la perdición eterna. Y a mí eso me hizo cambiar, por supuesto. Y yo por eso acepté al Señor Jesucristo, porque a través de muchas veces, claro, de la predicación, pero a través, una cosa es cuando te presentan el Evangelio por personas normales y corrientes como somos nosotros. Otra cosa cuando ya escucha al pastor predicar el Evangelio. Entonces, claro, sí, pero el primer paso es el miedo, la perdición eterna. Entonces, yo creo que es un tema muy poderoso a la hora de evangelizar. Solamente déjame corregirte un poquito. El pastor es una persona normal y corriente también, como todo el mundo. Sí. Pues aquí somos todos iguales, gracias a Dios. ¿Alguien más? A mí siempre que pienso o se ha hablado
hablamos de la gente que no conoce al Señor y que posiblemente pueda conocer al Señor. Parece como que no estamos en la parte del bando bueno. Y decimos, bueno, vale, como yo soy creyente, bueno, vale, como yo voy a la iglesia, bueno, vale, pero esas personas puede que conozcan al Señor. No lo vamos a dar ya por hecho de que no van a conocer al Señor. Pero a mí me preocupa más lo que estamos. Porque a veces el hecho de estar, creemos que todos los que estamos somos todos los que creemos y todos hemos aceptado al Señor, pero se está perdiendo a lo mejor la perspectiva de saber con seguridad que el Señor ama a su iglesia, pero el Señor es un Señor individual. O sea, el hecho de que yo asista a una iglesia no significa que voy a ser salvo. Entonces, esa conciencia de estoy asistiendo a una iglesia y estoy participando de las cosas y no significa que vayas a ser salvo. Eso me preocupa a mí más, porque ya estamos con diferentes generaciones y parece como que se está diluyendo el concepto de aceptar al Señor en tu vida. ¿Y qué significa aceptar al Señor en mi vida? ¿Y qué es lo que estamos pidiendo cuando alguien dice, sí, vale, yo voy a aceptar al Señor en mi vida, pero estamos averiguando qué es lo que ha entendido esa persona acerca de he aceptado al Señor en mi vida? Estamos discipulando de tal manera que esa persona entienda profundamente qué significa aceptar al Señor en mi vida, porque a lo mejor estamos pasando por alto cosas que verdaderamente las personas pueden estar engañadas creyendo que verdaderamente conocen al Señor y van a ser salvas y no lo son. Entonces, a lo largo del tiempo podemos estar viendo personas que no crecen espiritualmente o personas que no dan testimonio de su fe, o personas que cuando hablan de su fe realmente tú dices, no han terminado de entenderlo. Y tenemos que preocuparnos y ocuparnos, porque las personas que estén en la iglesia verdaderamente sean del Señor y no vivan una vida engañada pensando que sí son del Señor y no lo son. Eso nos preocupa más, porque las personas que no conocen al Señor van a tener su oportunidad de recibir del Evangelio, pero los que estamos juntos entre nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos de verdaderamente conozcamos al Señor y seamos del Señor. Muy bien. Bueno, familia, vamos a ir terminando. Gracias por, como he dicho antes, termino la predicación, no voy a decir una predicación, la predicación lo voy a hacer vosotros. Y hay aplicaciones. ¿Qué tiene que ver esta predicación con mañana lunes? Pues tiene que ver todo esto que hemos hablado. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Tengo que decir a los hermanos que la próxima serie, siguiendo el libro natural, porque estaba pensando en seguir predicando sobre el infierno, pero creo que ya con 3 predicaciones creo que está. Y nos vamos a meter ya en el tema del cielo. Entonces, mira, se nota, vamos a meter en el tema del cielo, posiblemente el domingo que viene no, para dar un descansito, pero después ya haremos otra serie también sobre el cielo, los comentarios. Bueno, como he dicho, yo no he tocado el tema desde la crueldad, ni he tocado el tema desde el regodeo, las imágenes. He hablado muy poco del fuego. La Biblia habla del fuego, pero como tenemos esa misma cosa de que el fuego horrible y tal, cuando la Biblia habla del infierno también habla de otras cosas también, no solamente de eso, que eso en un sentido lo de menos. Y no me cansaré nunca de decir que el auténtico infierno es donde no está Dios. Ese es el auténtico infierno. Y el auténtico cielo es donde está el Cristo. Amén. Amén. Pues terminamos en oración. Cuando terminamos, recordaros que tenemos el viernes el culto de oración y estudio bíblico. Seguimos con el libro de Santiago.
este viernes y el domingo tendremos el culto a las 11:30 como siempre.